Las comparaciones ayudan a comprender la magnitud de un proyecto. Junto a la Sagrada Familia vemos el complejo formado por un edificio llamado Tokamak y otros que lo circundan. Cuando esté operativo en 2025 será la mayor instalación experimental del mundo dedicada a la energía nuclear de fusión. Aquí se va a probar si la fusión puede ser utilizada en un futuro para producir electricidad de uso comercial. Se trata del proyecto científico ITER y se está construyendo en el sur de Francia con la participación de países que en conjunto representan la mitad de la población mundial. La contribución europea la gestiona Fusion for Energy, un organismo con sede en España, a través del cual nuestro país tiene una importante participación. En el programa de hoy hablaremos de ello y también visitaremos el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, inaugurado en 2016 y que destaca por su proyecto de cartografía del universo visible, entre otros. Bienvenidos a Lab 24. ITER es el más grande proyecto de investigación a escala mundial en el campo de la energía. Se trata de un importante experimento internacional que tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica y científica de la energía de fusión. Permitirá a científicos e ingenieros desarrollar los conocimientos y las tecnologías necesarios para que en un futuro sea posible la construcción de las centrales de fusión para la generación de electricidad. El Observatorio Astrofísico de Javalambre, que pertenece al Gobierno de Aragón, tiene una misión para los próximos años: realizar un cartografiado fotométrico de 8.000 grados cuadrados del universo más allá de la Vía Láctea. Para ello, se ha dotado de un telescopio, el JPAS, cuyas imágenes serán de gran valor en el campo de la astrofísica y especialmente para el estudio de la misteriosa energía oscura. Ferran Albajá es ingeniero nuclear, desarrolla su trabajo en el proyecto ITER. Gracias por estar en el programa. Contento de estar aquí. ITER surge de la necesidad de producir energía limpia y abundante como sería la del Sol. ¿Qué reacción se produce allí en el Sol que nos pueda ser de interés? Pues bien, la energía de las estrellas, la energía del Sol, que nos da calor, luz, que hace posible la vida, proviene de la fusión de los núcleos de los elementos que forman el Sol, mayoritariamente hidrógeno. En el Sol, la fusión se mantiene de manera natural debido a la fuerte fuerza de gravedad que mantiene las partículas, la densidad de partículas muy elevada, que favorece la fusión. Estas condiciones en la Tierra no las tenemos, así que para producir la energía de fusión en la Tierra necesitamos temperaturas inclusive superiores a las temperaturas del Sol. Estamos hablando de centenares de millones de grados. Y lo que pretendemos ahora es intentar reproducir eso en la Tierra. Efectivamente, esto es lo que queremos hacer en el proyecto ITER, que es el proyecto de la humanidad de ciencia dedicada a la energía más grande, más importante que se ha hecho hasta ahora. ¿En qué consiste el proyecto? A grandes líneas. El proyecto ITER consiste en demostrar la viabilidad técnica de la fusión, tecnológica de la fusión. Hay diferentes dispositivos en el mundo que han probado ya la viabilidad científica, pero ahora ITER, que en latín quiere decir el camino, es el paso necesario para demostrar que la fusión realmente se puede hacer en la Tierra, que tenemos la tecnología preparada para hacer la fusión en la Tierra. Esto es complicado, es un reto fantástico y Europa está liderando el proyecto. De eso hablaremos, de la participación europea, española, en el proyecto, pero sigamos con el relato. Parece ser que lo importante es generar un plasma. ¿Qué es eso? ¿Qué combustible se utiliza y para obtener qué cosa, de qué manera? Pues bien, el combustible de la fusión, utilizando las palabras que has introducido, son isótopos del hidrógeno. Esta es la reacción que vamos a utilizar en ITER. Deuterio-tritio. El deuterio se obtiene fácilmente del agua, el tritio lo obtenemos a partir del litio, que es un metal abundante, uniformemente repartido en la Tierra. El producto, lo que obtenemos después, es neutrón y helio. El helio es un material que sabemos que es estable, no radioactivo, etc. Entonces, en ITER lo que vamos a hacer es inyectar este combustible en una cámara de vacío y lo vamos a calentar, como decías, hasta producir el plasma. El plasma no es más... Calentar muchísimos grados. Efectivamente. Lo primero que va a pasar es que tenemos plasma, pero con esto no es suficiente. El plasma es tener los elementos separados, los electrones de los núcleos. Pero ahí no tenemos fusión en la Tierra. Necesitamos seguir calentando, calentando, hasta llegar a las temperaturas de millones de grados que se necesitan para conseguir la fusión. Y cuando tengamos el plasma,
hay que retenerlo, hay lo que se llama confinarlo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? Este es el reto principal, uno de los retos principales de la fusión. ¿Cómo mantener estas temperaturas en la Tierra? No hay ningún material, ni mucho menos, que pueda aguantar estas temperaturas. Entonces, la manera que hemos ideado, que estamos siguiendo, que se llama confinamiento magnético, que es lo que vamos a utilizar en ITER, es mantener el plasma flotando sin contacto alguno con las paredes. ¿Cómo lo conseguimos? Con campos magnéticos muy fuertes que los generan imanes superconductores en ITER, enormes, de 17 metros de altura, son gigantes, que tienen que estar, para que sean superconductores, a temperaturas del helio supercrítico. Estamos hablando de menos 270 grados. Por lo tanto, en 1 metro de distancia en ITER tendremos las temperaturas más extremas del universo. Y una vez conseguido ese plasma y esa energía, ¿cómo la transformamos a electricidad? Que en definitiva supongo que es al final lo que nos interesa. Pues bien, la energía de fusión en forma de energía cinética del producto de la reacción, que es neutrón y helio, se extrae a través de los circuitos de refrigeración de la pared. Esta energía de los productos calientan las paredes, los elementos internos de la cámara de vacío, y esto lo extraemos en forma de calor en los circuitos de refrigeración. En el futuro tendremos un ciclo termodinámico convencional con un alternador que finalmente producirá electricidad. En ITER no, porque ITER es un experimento que aún no estará conectado a la red para inyectar electricidad. Eso es quizá lo que cuesta entender, ¿no? Que esto es un experimento solo. Efectivamente, ITER tiene el gran objetivo de demostrar tecnológicamente que podemos hacer la fusión, pero aún no tiene el objetivo final de la fusión, que sería demostrar que comercialmente es viable y que ya podemos conectarnos a la red para inyectar energía de fusión en la red. Bueno, pues ITER, como decimos, es un gran proyecto internacional en el que participan 35 países: China, Japón, India, Corea, Rusia y Estados Unidos, además de Europa en su conjunto, y donde España tiene una destacada participación. La parte más importante de esta colaboración la aporta Europa con un 45% del proyecto. La participación española se canaliza vía la Unión Europea y aproximadamente España aporta dentro de esta aportación europea un 4% al proyecto. Hasta la fecha se han asignado desde 2008 170 contratos con unos 700 millones de euros de contratación. Eso supone una media aproximada de unos 75 millones de euros al año. Ahora mismo somos el tercer país europeo por volumen de contratación, solamente después de Francia y de Italia. Y aparte de esta facturación del sector industrial, España tiene un puesto, yo diría que preferente dentro de la iniciativa europea, porque participamos en la gobernanza. La agencia europea que canaliza la contratación europea está localizada en Barcelona. Hasta la fecha, 50 empresas han participado en contratos directos y otras tantas en contratos indirectos como subcontratista. Entonces es difícil decir, digamos, singularizar alguno, pero sí que merece la pena hablar de casos de éxito. Por ejemplo, es reseñable el caso de Ferrovial, que es la empresa que ha tenido hasta la fecha un mayor volumen de contratación. También es importante la participación de ENSA, que ha producido los tanques de detritiación, que son la primera aportación europea a la máquina, y también participa en un elemento troncal como es la cámara de vacío. También es importante hablar de otros consorcios como el de Iberdrola y Elite, que participan en la fabricación de los imanes superconductores. Esto es un elemento también fundamental dentro de la máquina. También merece la pena nombrar la empresa IDON, que participa dentro de la integración de los sistemas de control del plasma dentro de la máquina, que es un elemento absolutamente fundamental para poder garantizar la seguridad de la máquina. Digamos que el pasado es bastante satisfactorio y eso nos hace ser optimistas de cara al futuro. En 2016 se ha aprobado un nuevo calendario para la instalación, donde el primer plasma tendrá lugar en 2025 y la máquina estará operativa en 2035. Eso nos da tiempo para seguir contratando. Yo creo que hay varios campos donde
España es muy competitiva, en particular lo que tiene que ver con obra civil, lo que tiene que ver con vacío, superconductividad, instrumentación, y ahí tenemos, digamos, mucho margen de participación en los años que vienen. Además, España se ha presentado la propuesta para albergar la iniciativa DONES, que es un acelerador de partículas para ensayar materiales de cara a los futuros reactores de fusión. Pues en España, en Barcelona concretamente, está el organismo encargado de la contribución de la Unión Europea, que aportará la mitad de los 14.000 millones de euros que costará el proyecto. ¿Qué hacen aquí en Fusion for Energy? Fusion for Energy es la entidad que gestiona la contribución europea al proyecto ITER. El proyecto ITER es particular por muchas razones. Una de ellas es de que se creó en vez de compartir, en vez de competir para este fin estratégico, que es la energía de fusión para el futuro, compartir el conocimiento, la tecnología para construir el reactor ITER. Uno de los acuerdos que llegaron fueron de repartir los componentes de la máquina entre los socios, de manera que cada socio es responsable de fabricar, de diseñar y fabricar una parte de la máquina. Europa está al cargo de casi la mitad del proyecto ITER. Esto significa que Europa es responsable del diseño y fabricación de casi la mitad de los componentes de ITER. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Pues quiere decir contratos con asociaciones, con laboratorios, con pymes, con industria para el diseño, para la fabricación de componentes. Hasta la fecha, Fusion for Energy ha lanzado más de 500 contratos con un valor total que supera los 3.000 millones de euros. Y para eso se necesitan profesionales de ámbitos muy diversos, de la ingeniería. ¿Qué personas, de qué perfiles están aquí en las instalaciones de Barcelona? Pues la verdad es que tenemos perfiles muy variados, desde el campo científicos, de ingeniería, pero también abogados, administrativos, financieros. Necesitamos de todo para cubrir las necesidades del proyecto. ¿Cuánta gente? Aproximadamente 400, hemos pasado 400 ya. Pues una de las tareas principales de Fusion for Energy es trabajar conjuntamente con empresas europeas para desarrollar las infraestructuras, servicios de ingeniería y componentes de alta tecnología. La española Ferrovial construye una tercera parte de la obra civil de ITER en Cadarache. Nuestra empresa está colaborando con la construcción de unos cuantos edificios en el complejo Tokamak, sobre todo el reactor, que es un poco la joya de la corona, y luego pues 15 edificios anejos y puentes que están entre estos edificios. La plataforma del Tokamak son 42 hectáreas, una analogía que nos gusta utilizar es la equivalencia en campos de fútbol y equivaldría pues a todos los campos de primera, segunda y tercera división, o segunda B, de la Liga Española, y está compuesto por 39 edificios en total. Entre estos 39 edificios se encuentran edificios para acumular el combustible o para facilitar el combustible de la reacción, edificios para refrigerar, para bajar esta temperatura que tendremos en el centro del reactor. Hay también edificios para el control de los parámetros, edificios de diagnóstico, instalaciones de radiofrecuencia, incluso edificios que solamente son edificios auxiliares para permitir el montaje de las piezas. Como todo gran proyecto, las cifras, las cantidades son importantes, pero en un proyecto tan tecnológico y tan técnico como esto, más importante es la calidad que no la cantidad. Te doy algunos ejemplos. En la punta de construcción, por ejemplo, habrá alrededor de 4.000 personas presentes en la obra, pero es que de estos 4.000, prácticamente pues, más de un tercio serán ingenieros y personal técnico. Por ejemplo, si hablamos de hormigón, en volúmenes totales estamos hablando aproximadamente de 100.000 metros cúbicos, pero sin embargo de estos 100.000 metros cúbicos hay hormigones muy específicos, hormigones con áridos especiales, como por ejemplo áridos de boro, hormigones de muy altísima densidad, con bajas permeabilidades. Cada fórmula de hormigón, para que te hagas una idea, nos ha costado más de un año de desarrollo antes de poder utilizarla en la obra. Estructura metálica, tenemos aproximadamente 15.000 toneladas, pero para colocarla, dado que el proyecto es de grandes dimensiones, estamos utilizando pues, para hace recientes días una de las grúas más grandes de Europa, y para introducir la pieza del reactor se está incluso estudiando implementar grúas de anillo para colocar
110 toneladas a 100 metros de distancia, lo que es absolutamente una barbaridad. Ya que estamos en Francia, te doy una comparación francesa. El reactor, el criostato, que llamamos, que es la pieza central, viene a pesar aproximadamente 23.000 toneladas, lo que son 3 veces la Torre Eiffel, y esto reposa en unas pletinas de casi 5 toneladas que tenemos hormigonadas. En nuestro proyecto de construcción tenemos el 35-40% de la obra ya ejecutada, y con unos objetivos a corto muy ambiciosos, pero con ganas de cumplirlos. ITER estará terminado y en funcionamiento plenamente en el año 2035. Pero ¿habrá que esperar hasta entonces para saber si la producción de energía de fusión es factible o no? Bueno, la operación de ITER será en fases. Empezará en el 2025 y desde ahí hasta el 2035, donde se prevé que podamos conseguir uno de los grandes objetivos de ITER, que es extraer 500 megavatios de energía de fusión. De todas maneras, hay muchas máquinas actualmente que están en funcionamiento, por ejemplo el TJ2 en Madrid, muchas otras que se han puesto en marcha hace muy poco en el norte de Alemania, que exploran conceptos parecidos a ITER, claro, a una escala menor, pero también interesantes, no solo para ITER, sino para el futuro. Hay programas tecnológicos de soporte paralelos a ITER que deberían también encarar el futuro de la fusión. ITER es, sin ninguna duda, central, y los resultados de ITER van a guiar el diseño y los pasos finales hacia el desarrollo de la energía de fusión como fuente comercial de energía. Claro, porque es una energía no contaminante, barata, abundante. Si funciona, que esperamos que sí, ¿cuánto tendremos que esperar hasta que esa electricidad producida por fusión llegue a nuestras casas? Bueno, esto es la gran pregunta. Nosotros trabajamos en escenarios en los que la fusión estaría disponible en la red a mitad del presente siglo. De todas maneras, hablar de fechas es un poco subjetivo. Depende finalmente de la voluntad política que tengamos de cambiar el presente modelo que tenemos energético y pasar a un modelo más sostenible. Y teniendo en cuenta de que el desarrollo de la fusión se financia con dinero público, al final es la responsabilidad de todos nosotros para comprometernos con el futuro del planeta. Ferran Albajá, ingeniero nuclear en el proyecto ITER, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y habernos ayudado a entender qué es la fusión nuclear. Ha sido un placer, gracias. Los dos telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre en la provincia de Teruel están especialmente concebidos para realizar grandes cartografiados astronómicos. Su tamaño, campo de visión y potencial óptico los convierten en un equipo muy poderoso para observar el universo visible y estudiar la materia y energía oscuras. Su ubicación, en el Pico del Buitre, es un lugar privilegiado en la península ibérica por la poca contaminación de su cielo. Es un reportaje de Cristina Hernández. Teruel es la provincia con la menor densidad de población del país y en particular esta zona es una zona con una densidad de población bajísima. Eso quiere decir que no hay contaminación lumínica, solamente estamos rodeados por pequeños pueblos con a veces no llegan ni al centenar de habitantes, con lo cual las noches son muy oscuras. En lugares como este tienes una sensación de sobrecogimiento, ¿no? Porque es como que el cielo se te cae encima, tienes miles de estrellas a simple vista. Nos encontramos en la cara sur de la Sierra de Javalambre, a 2.000 metros, y estamos en el borde más meridional de la sierra del sistema ibérico. Todo ello, junto con el hecho que el viento dominante viene del suroeste, es decir, de donde finaliza la sierra, hace que realmente el viento, el flujo de aire que tenemos sobre nuestras cabezas sea muy estable, sea un flujo laminar, porque viene durante centenares de kilómetros, atraviesa la meseta sin que encuentre ningún impedimento, ningún obstáculo, ningún pico que lo perturbe. Las condiciones atmosféricas aquí son excepcionales para observar el firmamento, como si estuviéramos en una isla elevada en medio del océano. Lo que pretendemos hacer es
construir un gran cartografiado en 3 dimensiones de miles de millones de galaxias, cómo se distribuyen en el universo, porque eso nos da información de manera directa de cuál es el contenido material y energético del universo. Queremos observar más allá de lo que hay en nuestra galaxia, es decir, evitamos nuestra Vía Láctea, el plano de nuestra galaxia, y nos concentramos en las áreas que están pues en los polos de la eclíptica. El telescopio principal del Observatorio de Javalambre es un telescopio que tiene un espejo principal de 2,5 metros y que tiene un gran campo de visión, que eso es lo que lo hace realmente único en el mundo. Tenemos fundamentalmente 2 espejos, un espejo principal que está alojado en esta parte central, es un espejo cilíndrico con una superficie hiperbólica cóncava que está mirando ahora mismo hacia arriba. Después tenemos encima el espejo secundario. Ese espejo secundario también tiene una superficie hiperbólica, en este caso convexa, tiene un diámetro de 1,2 metros aproximadamente y el principal es de 2,6 aproximadamente. Entonces, esos son los 2 elementos ópticos fundamentales, junto con un elemento adicional, que es un barril de lentes, que es necesario por el gran campo de visión que tiene el telescopio. De manera que la luz viene del infinito, incide en el espejo primario, refleja hacia el secundario y esa reflexión viene hacia abajo y llegamos al final a lo que es la cámara. Máxima prioridad, proteger mediante una cubierta la lente de la cámara. Al otro lado de la lente, dentro del criostato, 14 detectores científicos trabajan a temperatura criogénica, a 110 grados bajo cero y en condiciones de alto vacío. Cada detector tiene 83 millones de píxeles. En total representan 1,2 gigapíxeles. Son detectores que se han diseñado para poder, entre comillas, ver en la oscuridad, porque lo que nosotros queremos observar es el cielo nocturno y queremos ser sensibles a la más mínima luz que llegue de cualquier galaxia o cualquier objeto que estemos observando. Para que estos detectores tengan sus máximas prestaciones, sean lo más sensibles posible, necesitan trabajar a temperatura criogénica. Nuestra cámara científica principal representa 1.200 millones de píxeles. Si comparamos solo en píxeles, es la segunda cámara digital más grande del mundo. La cámara construida realizará un cartografiado fotométrico de unos 8.500 grados cuadrados con sus 56 filtros y obtendrá un espectro de baja resolución de los objetos del cielo. Al hacer 56 imágenes en diferentes bandas de luz, permitirá medir la posición y la distancia de las galaxias. Estamos ahora mismo en el interior de la sala blanca del Observatorio Astrofísico de Javalambre. Tiene un entorno muy controlado. Tenemos una calidad de aire superior o igual a la que hay en un quirófano de neurocirugía. ¿Y por qué hacemos esto? Si se depositara alguna mota de polvo, alguna impureza en alguno de nuestros elementos ópticos, luego esa impureza aparecería en todas y cada una de las imágenes que estemos tomando durante nuestro cartografiado. Tenemos que tener en cuenta que las fuentes de luz que observamos, como son galaxias muy remotas, son fuentes muy débiles, entonces todo tiene que estar muy ajustado y de una forma muy precisa para que al final obtengamos las imágenes con la calidad que se requiere. Es decir, tiene que haber detrás toda una fase previa, tecnológica, informática, de ingeniería, distintas ramas. De distintas ramas para llegar a esto, ¿no? Eso es. En el observatorio tenemos una serie de sistemas distribuidos por todo el observatorio, no solo astronómicos, sino también de mantenimiento de las infraestructuras. Todos esos sistemas que tenemos aquí van centralizando los datos, los vamos recogiendo por lo que llamamos el sistema de control y posteriormente podremos analizar tanto datos de tipo científico, tanto datos astronómicos, de operadores, de supervisores, de ingenieros, ¿vale? Para hacer reingeniería de mantenimiento. Mi función es liderar un grupo de ingenieros de distintas áreas. Lo que me llamó la atención de este trabajo
fue el poder combinar estar cerca de la ciencia, es decir, hacer algo que después aporte conocimiento a la ciencia, utilizar también la base, porque mi base es de automática y control, es decir, especialista en todo lo que son procesos de control y mecatrónica. La mecatrónica combina el control, la electrónica y la mecánica para gestionar sistemas tan complejos como podría ser un telescopio. Tu trabajo te aporta conocimiento constantemente, imagino. Por supuesto, es un ciclo, es un lazo cerrado en el cual nosotros estamos en formación continua y tenemos que hacer lo que llamamos una reingeniería, es decir, una vez que tú desarrollas y pones en marcha esto, pues tienes que ir ganándole cada vez más calidad para llegar a los requerimientos que son constantes. El Observatorio Astrofísico de Javalambre pertenece al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, que ocupa unas 50 personas. Algunos trabajan en el centro que recoge los datos científicos en Teruel y otros lo hacen en el propio observatorio, de día y de noche. El proyecto científico que llevan a cabo se conoce como JPAS. Prevén dedicar unos 6 años a descifrar la geometría de la materia visible, elaborando un mapa tridimensional del universo y de este modo avanzar en el conocimiento de la misteriosa energía oscura. Donde hay gran acumulación de galaxias, sabemos que están rodeadas por una gran acumulación también de materia oscura. Es materia que interacciona gravitacionalmente y da cuenta de un 20-25% del contenido de nuestro universo. Pero realmente la parte fundamental del contenido de nuestro universo es algo que todavía conocemos menos y que llamamos energía oscura. Esta energía oscura no solo se expande, sino que en nuestra época actual se está expandiendo de una manera acelerada. Y conociendo la geometría y el espacio-tiempo, podremos entender mejor el contenido materio-energético del universo. Y de ahí esperamos poder entender la naturaleza de la energía oscura. Empecé estudiando en Zaragoza, acabé la carrera en Madrid. A partir de ahí ya empecé a moverme a Estados Unidos como investigador postdoctoral. Volví a Canarias, a España quiero decir, al Astrofísico de Canarias, donde también tuve una plaza de investigador postdoctoral. Y realicé varias estancias en el extranjero, entre ellas en Florida. Yo cuando empecé esta carrera daba por hecho que jamás podría volver aquí, ¿no? Has crecido como científico en paralelo casi con el proyecto, sí. Y además esto significa para Teruel muchísimo. Claro, es un proyecto muy importante. Es un proyecto único a nivel internacional y es el primer proyecto de esta categoría que ocurre, yo diría que a nivel nacional, sobre todo en Aragón. Para Teruel es un lujo poder contar con estas instalaciones, con esta proyección que vamos a tener en los próximos años. Ignoramos casi todo de la materia oscura y también de la energía oscura, y sin embargo, ambas son las que predominan en el cosmos. Se supone que la materia oscura se acumula alrededor de la materia visible, donde se deforma la luz que viene de los confines del firmamento y que nosotros percibimos en forma de estrellas o galaxias. Censar los objetos celestes ayudará a entender su contenido energético. El Observatorio de Javalambre cartografiará una quinta parte del universo visible desde el hemisferio norte. Señalará asteroides, pequeños planetas, estrellas, cuásares, supernovas y centenares de millones de galaxias, algunas tan lejanas que emitieron la luz que nos llega cuando el universo era muy joven. Y nos despedimos hoy con una propuesta de lectura infantil para adentrarnos en el origen de nuestra especie. Los autores son el antropólogo Eudald Carbonell y la ilustradora Pilarín Vallés. La obra recorre los hitos más importantes del progreso humano, desde el inicio de la vida sobre la Tierra y a lo largo de siglos de evolución. Si les gusta la ciencia, les esperamos en Lab 24, en el canal 24 Horas.